parte, que yo entiendo que es un poco la más pesada, ¿no es cierto? Es un repaso de física, lo complicamos un poco, pero en última instancia seguimos hablando de lo mismo. Hoy vamos a ver toda la parte de lo que es Newton, ¿no es cierto? Todo lo que es dinámica, ¿sí? Que dejamos la clase pasada, pero cuando hay toda una parte de desarrollo, de forma, entonces, bueno, eso no me gusta darlo a última hora. Entonces, hoy empezamos, ahora que están fresquitos, con todo lo que es mecánica, y bueno, ya nos va a quedar un solo tema que sería momentos de inercia, que lo vamos a ver también, es un repaso de física, lo vamos a ver la próxima clase teórica, y ahí ya la próxima clase, eso nos llevará 20 minutos, media hora, y ahí ya empezamos con elementos de máquinas, ¿sí? Vamos a empezar con chavetas. Le comento, hoy la autogestión fue un desastre, no anduvo. Yo traté de cargarle las filminas. No sé si ya las tienen, después confírmenme, en todo caso, si ya yo después intenté hace un rato, porque recién a las 6 de la tarde más o menos se normalizó. Traté de cargarle, pero como son archivos medios pesados, por ahí no sé si los cargo, porque estuvo toda la UTN cortada en todo el país, o sea, no fue solamente de Córdoba el problema. ¿Sí? Hubo un problema de vínculo entre los servidores, qué sé yo, la cosa es que no funcionó nada. ¿Sí? Así que la autogestión, yo le cargué la unidad temática número 3, ¿sí? Y ya que estaba la 4, así que bueno, después me dicen si no lo subimos o no se subió, si lo volveré a cargar de nuevo mañana cuando esté más normalizado, pero estaba toda la gente ansiosa por trabajar, hubo gente que le interrumpió trabajos prácticos, o sea, bueno, que no ande autogestión se complica muchísimo, ¿no es cierto? Así que bueno, después me dicen si está, enhorabuena, y si no está, yo mañana, hoy no voy a intentar más porque indudablemente no anda, yo me quejé de nuevo a cómputo, me dicen que bueno, que espere que se normalice, bueno, no sé, mañana se lo cargaré si es que no lo tienen, porque supuestamente me dijeron que sí, que era todo normal, pero para ver el material que uno cargó es un problema, el administrador que tiene no es muy bueno. Bueno, vamos directamente ya a compartir pantalla. Vamos ya a la segunda parte. Bueno, ahí lo deberíamos estar viendo todos, ¿no es cierto? La segunda parte de la unidad temática número 2, que esto yo se lo cargué la vez pasada, o sea, esto lo tenemos. Así que vamos a empezar entonces a hablar un poquito de esto. Este, bueno, todo esto lo habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Habíamos dejado por acá, sí, aquí es donde más o menos teníamos que hacer el empalamiento, ¿se acuerdan, no es cierto? Lo que era, ya vamos a hablar de nuevo de velocidad absoluta y relativa, acá vimos que yo podía moverme, primero con una traslación y después con una rotación. Bueno, eso le vamos a dar hoy, en el transcurso del día, un sentido mucho más general, ¿no? Ya van a ver que es bastante interesante, ¿eh? Que lo van a usar mucho en el práctico, inclusive el principio de D'Alembert. Bueno, clase práctica tendrán el próximo jueves, ¿sí? Después seguiremos ya con teórica, con clase teórica después, y bueno, ahí más o menos nos vamos moviendo así, una clase, dos clases teóricas y una práctica, lo vamos a ir regulando. Bueno, lo que vimos en el dibujito que les mostré recién, es que yo podía descomponer la traslación, ¿eh? Yo acá trasladaba con A, ¿no es cierto? Este era el punto A, trasladaba con A, y obtenía este punto y después hacía la rotación, que es lo que tienen acá, ¿no es cierto? RB, acá teníamos entonces lo que era, ¿se acuerdan que esto lo vimos para dos partículas? Acá es lo mismo, porque dos partículas del sólido, la única diferencia que tenemos, o lo que tenemos que tener en cuenta, que no es diferencia, es que esta distancia B, al ser un sólido rígido, permanece invariable. ¿Sí? Entonces, yo digo que la posición absoluta, esto lo vimos en la clase pasada cuando vimos absoluto y relativo, la posición absoluta de B, ¿se acuerdan que era la suma de la absoluta de A, que era R sub A, más R relativa de B respecto de A? ¿Sí? Bueno, eso lo habíamos visto. Si yo derivo esta expresión, ¿qué va a pasar acá? Esto se mantiene constante, la derivada de una constante es cero. Entonces, en el movimiento de traslación, B sub B es igual a B sub A sub B es igual a sub A. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa con la rotación alrededor de un eje fijo, que también lo definimos en la clase pasada. Bueno, hoy le vamos a dar ya un sentido analítico a esto.
Vamos a aprender a calcular velocidad, aceleración, otras cosas. Bueno, fíjense, vamos a explicar muy bien este dibujito, que es el más esquemático. Yo tendría acá un sólido rígido, de una forma cualquiera, una pera que yo la atravieso con una aguja de coser, de una aguja de tejer y listo, ¿no es cierto? El sólido rígido sería este, el A'. Yo para trabajar analíticamente, ¿qué hago? Ubico el eje Z de mi sistema coordenado X y Z, ¿eh? O sea, yo, como siempre, refiero a un sistema tridimensional, pero con una particularidad. ¿Eh? El eje A' lo hago coincidir con el eje Z. ¿Sí? Y bueno, entonces ahí voy a tener el origen, ahí voy a tener la partícula P, que en este caso va a pertenecer al sólido. ¿Sí? Esta distancia, ¿cómo la llamamos? Vector posición. ¿Sí? Acá lo llamamos igual. R es el vector posición de P, que es una partícula del sólido. ¿Sí? Fíjense, ¿qué hago yo ahora? Yo voy a suponer que yo, cuando empiezo a contar el movimiento, la partícula P se encuentra acá, ¿no es cierto? En correspondencia con el plano XZ. Y recorre este ángulo que yo llamo θ. ¿Sí? O sea, yo la consideré acá, acá empezó, recorrió este arco y este ángulo. Vamos a trabajar primero con el ángulo. Al ángulo lo llamo θ. Entonces, yo θ se va a hacer para nosotros coordenada angular. Porque es una coordenada, ¿no es cierto? Y es angular porque se trata del recorrido medido en el sentido del ángulo, ¿no es cierto? Eso se llama coordenada angular. Bien. Fíjense, ¿qué hago ahora? Yo este punto P que tengo acá, lo proyecto sobre el eje. ¿Mm? Sobre el eje Z, que es coincidente con el eje de rotación. ¿Sí? Es el mismo. Bueno, y obtengo el punto B. B mayúscula. Obtengo este punto. Ese punto B, este vector BP que se me define acá, aquí va a ser igual a la hipotenusa, que es R, por el seno de este ángulo, pues el cateto opuesto a este ángulo. Y este ángulo es el ángulo φ, que es el ángulo que forma el vector posición con el eje A', por ende con el eje Z. Por favor, esto es simple. Si no me siguen, abren su micrófono, interrumpen, ningún problema, lo aclaramos y seguimos adelante. ¿Sí? De ahí despacito, tranquilito, para que más o menos ustedes puedan ir asimilando el tema. No digo que lo sepan, pero por lo menos que lo interpreten. Después será el tiempo de estudiar. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar entonces bueno, esto ya lo definimos, esto también. Bueno, cuando da una vuelta completa, ¿cuánto recorre de coordenada angular? Y 360 grados. Si lo mido en sexagesimal, si lo mido en radianes, una revolución son 2 pi radianes. ¿Sí? Seguimos entonces de acuerdo. Bueno, V. ¿Qué es V? V es el vector velocidad. Acá lo tienen no muy bien dibujado, que por supuesto que es tangente a la trayectoria, ¿no es cierto? Debe ser tangente a la trayectoria. El módulo de B, ¿se acuerdan que bueno? Ahí trabajamos con el arco. Cuando recorre este ángulo θ, recorre este arco que yo lo voy a llamar delta S. ¿Sí? Entonces, recuerden que θ era el ángulo recorrido o coordenada angular. Y delta S es el arco recorrido, ¿sí? Delta S. ¿A qué es igual delta S? Bueno, el ángulo recorrido, es BP, que sería este cateto que tengo acá, por el incremento angular, ¿no es cierto? Por delta θ. Entonces, delta S es igual a BP por delta θ. BP, yo dije recién que era R seno, acá. Entonces lo repaso acá y me queda R seno de phi por delta θ. Y el módulo de la velocidad es muy simple. Distingan entre esta letra y esta letra. Este es el módulo, un escalar. Y este es un vector. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entre ponerlo en imprenta y ponerlo en cursiva es la diferencia. Si no, hacerla con una rayita, es como ustedes prefieren. ¿No es cierto? Bien, yo uso esta nomenclatura que es la que tienen en el Bill Johnston para que si lo ven ahí no se confundan, nada más. Si bien ya son grandes y están acostumbrados a trabajar con distintas bibliografías, ¿sí? En lo que esté a mi alcance voy a tratar de evitarle posibles problemas. Bueno, ya demasiado nos causan todo lo demás. ¿Eh?
Entonces tenemos que B, como escalar, es el límite para delta t que tiende a cero del cociente entre delta S y delta t. Bien. Vamos a sacar una fotito ahora que estamos más 70. Bien, sigamos entonces. Fíjense qué va a pasar acá. ¿Qué va a pasar? Yo sé que B es el límite delta t, bueno, y directamente yo ya lo tenía, ¿no es cierto? Este es el valor que yo tengo que dividir. ¿Qué hago yo acá? Yo acá divido ambos miembros, este y este, por delta t, y tomo el límite para delta t que tiende a cero. Entonces, este delta t en que se me transforma. Incremento de ángulo sobre delta t se me transforma en derivada temporal de la coordenada angular respecto del tiempo. Recuerden que este puntito significaba eso. Es el límite de delta tita sobre delta t para delta t que tiende a cero. Entonces nos queda r tita derivado seno de phi. Bueno, como sabemos, el vector b va a ser perpendicular al plano, ¿no es cierto? Al plano que me va a definir el eje y el r. ¿Sí? Al plano que me define el eje y el r, ahí va a ser un vector perpendicular. Bueno, y el módulo va a valer esto que tengo acá, r tita derivado por el seno de... Ya tengo definido el vector velocidad tangencial, que bueno, sabemos que es igual a omega r, ¿no es cierto? Si vamos a ver ahora la parte vectorial, es diferencial de r con respecto a t, demostramos la clase pasada, que era igual a omega r, siendo omega velocidad angular del sólido, que es la misma para todas las partículas, la angular. La que varía es la tangencial. Cuanto más cerca estoy del eje de giro, menor es la velocidad tangencial. Cuanto más lejos, mayor, porque es proporcional a r. Esto significa producto vectorial. Bien, también lo puedo escribir de esta forma, como, ¿no es cierto? El vector omega, velocidad angular, va a coincidir con la dirección del eje z, ¿no es cierto? El vector velocidad angular, pues yo lo pongo como omega k. ¿Qué es k? Es el versor, o sea, vector unitario, en la dirección z. Entonces me queda que omega directamente es tita derivado por k. ¿Sí? Bueno, todo esto lo van a ver seguramente en el práctico, pero voy despacio porque le digo, es muy conceptual, es muy importante, ¿no? Cada palabra, cada renglón de esto dice un montón de cosas, ¿no? Entonces, omega, velocidad angular del Sol, y una vez que lo tengo esto, que B es omega por R, yo lo que, ¿cómo hago para encontrar la aceleración? Bueno, ¿qué es lo más fácil? Y derivar esto respecto al tiempo. Entonces tomo, derivo ambos miembros. Derivada de B con respecto al tiempo es la derivada con respecto al tiempo de omega por R. ¿Sí? Es la misma nomenclatura que tiene Bill Johnston, si lo quieren ampliar ahí, que está muy bien. Y bueno, entonces directamente acá aplicamos la vieja fórmula que ustedes conocen del análisis 1, ¿sí? Que era U' por B más V'. O sea, derivada del primero por el segundo más el primero por el segundo derivado. El primero es omega, entonces derivada de omega respecto del t. Por el segundo, por r, más el primero, que es omega, por la derivada del segundo. Derivada de r con respecto de t. Muy fácil. ¿No es cierto? Y bueno, entonces acá lo pongo, derivada de omega con respecto a t por r, más omega por derivada de r con respecto al t, que es v, ¿no es cierto? El vector velocidad. Bueno, y derivada de omega respecto de t, ¿qué es? La derivada de una velocidad angular respecto del tiempo. Si es la derivada de una velocidad, es una aceleración. ¿Qué aceleración es? La aceleración angular del sólido, que la simbolizamos con la letra alfa. Entonces, bueno, aceleración aquí es igual a alfa por r, que va a ser la componente tangencial en la dirección de la tangente. Y esta, omega por r, que se acuerdan de lo que hablamos en la clase pasada, es menos omega cuadrado r, porque omega por omega es r. Y doble producto vectorial, cada producto vectorial, el resultado me lo gira 90 grados, el doble producto me lo gira 180. Y bueno, eso sería todo entonces. Vamos a la otra, acá tenemos entonces componente normal y componente tangencial. Alfa k por r menos omega cuadrado r. Esas son las componentes de la aceleración. Y acá tiene el dibujito, la tangencial y la normal. La tangencial directamente es r por alfa, siendo alfa aceleración angular.
Y la sub n sería r omega cuadrado. Lo que tiene acá es como si hubiera cortado una rodaja, ¿no es cierto? Una sección representativa. Y bueno, ahí tienen las dos aceleraciones, la tangencial y la normal. ¿Sí? Bueno, esto que tienen acá, ecuaciones que definen la rotación, lo van a usar en el práctico. Acá lo vemos medio rapidito. Son fórmulas de conversión, ¿eh? Para pasar de una a otra dependiendo de los datos del problema. Bueno, vamos entonces a esta formulita. No hay dudas, ¿no es cierto? Por favor, repite. No interrumpan en absoluto, no molesta. Cualquier duda que tengan, me consulten. ¿Sí? Bueno. Vamos Perdón, a yo tengo una ver. duda, pero igual es más matemática. Eh, ¿Me podría explicar de nuevo por qué el doble producto vectorial era negativo? Porque vos cada vez que haces un producto vectorial, ¿no es cierto? El resultado gira 90 grados. ¿Sí? ¿De Claro. acuerdo? Sí, sí. Bueno, si no te Ah, está bien, acuerdas, está bien, está bien. Sí, 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 ahí al entendí. girar Ahí. dos veces, al ser omega cuadrado, vos tenés uno y otro. Son dos veces. Claro, se hacen 180, o sea, 90 de Claro, cada uno. la veces 180 es este vector, ¿ves? Que se opone totalmente al que vos tenías. ¿Sí? Claro, perfecto. Entonces, directamente se dirige al centro. ¿Sí? Bien, gracias, profe. No, por favor. Entonces, omega es derivada de tita respecto de t. Lo que hacen ustedes ahora es despejan diferencial de t. Como lo tengo en el denominador, este que tengo acá lo paso allá y este que tengo acá lo paso acá. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces me queda directamente, acá lo puedo despejar tranquilamente, ¿no es cierto? Me queda diferencial de tita sobre omega. ¿Sí? Y acá habíamos visto que alfa era diferencial de omega respecto de t, como omega era diferencial de tita respecto de omega, sería derivada segunda de tita respecto del tiempo dos veces, ¿no es cierto? Directamente, recuerden siempre que omega era tita respecto al tiempo. Entonces, es segunda de tita respecto al tiempo dos veces. Es lo mismo que venimos viendo desde el primer día, ¿no es cierto? Y bueno, como teníamos esto, yo puedo, usando esta expresión, escribir alfa de esta manera. ¿Sí? Omega por diferencial de omega respecto de... ¿Sí? Bueno, son distintas formas, ya les digo, en el práctico usa lo que tiene. Cuando la rotación es uniforme, el ángulo alfa es igual a cero, ¿no es cierto? El ángulo alfa, la aceleración alfa es igual a cero. Lo que es constante es la velocidad angular. ¿Mm? Bueno, en la rotación uniforme, ¿no? Porque para que esto sea cero, la derivada de omega respecto al tiempo, para que la derivada de algo sea cero, ese algo tiene que ser constante. Se lo digo así en general. ¿Eh? Entonces, omega es igual a constante. Bueno, acá tiene la formulita del ángulo, que sería el inicial más omega t, la rotación uniforme, bueno, son todas cosas que van, esto cuando es uniformemente acelerado, alfa no es cero, sino que es constante la aceleración. ¿Sí? Pues acá tienen las dos fórmulas. Eso de acuerdo a lo que usan en el plano. Y esto que vimos de auxiliaria relativa es lo mismo que vimos antes, ¿no es cierto? La absoluta, la relativa de B, nada más que está relacionado con lo que es lo que vimos acá, ¿no es cierto? R omega, porque era omega R, ¿no? O sea que es más o menos lo mismo, pero aplicado. Vamos a esto, que este tema es importante, es el centro instantáneo de rotación. ¿Sí? Este tema es interesante y es muy fácil. ¿Por qué digo instantáneo? Bueno, porque yo puedo tener que el centro, fíjense que en este caso el centro está fuera de la figura, puede ser, ¿no es cierto? Yo tengo el sólido rígido acá y el centro está fuera de la figura. No tiene por qué estar. Lo importante, el eje rígido pasaría por acá. ¿Sí? Supónganse que ustedes tienen acá un punto A, esta sería la velocidad de A, por supuesto que la velocidad va a ser tangente a la trayectoria, entonces directamente sobre la perpendicular van a encontrar este punto. ¿A qué distancia? Directamente v sub A dividido la velocidad angular. ¿Sí? Si lo quieren hacer analíticamente. Ahí le define el radio de rotación. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Sí? Directamente, ustedes saben que esto acá, ve aquí igual a la velocidad omega R. Bueno, ustedes omega lo conocen, no conocen R, lo despejan. V sub A sobre omega. Entonces ahí sacan la distancia. ¿Y dónde está ubicado? Bueno, sobre la perpendicular.
O sea, en ese punto, el punto de aplicación, el punto P, trazan una perpendicular, calculan R y ahí lo marcan. Supónganse ahora que ustedes tienen este caso. Ustedes tienen un punto A con una cierta velocidad V sub A, un punto B con una cierta velocidad V sub B. Son distintas, por supuesto. Entonces, ¿usted cómo puede hacer? Como usted sabe que siempre, inexorablemente, el centro de rotación tiene que estar sobre la perpendicular, como esto es un sólido rígido, ¿yo qué hago? Aquí, ¿no es cierto? En A, aquí trazo la perpendicular, que sería esta línea de trazos. Y acá hago lo mismo. Sería esta línea de trazos. Donde se cortan las dos líneas, ahí tengo el centro de rotación. ¿Sí? Supónganse este otro caso, donde directamente ustedes conocen dos puntos que están sobre esta línea, ¿sí? Y estas dos son paralelas. Entonces ahí se le complica. Si ustedes quieren hacer esto, son paralelos, es la misma. Le daría solamente esta línea. ¿Qué hacen para encontrar el centro de rotación? Ustedes tienen A y B. Trazan la perpendicular, ¿no es cierto? Que va a ser una perpendicular común, que va a ser esta primera línea. Y después unen los extremos de los vectores de velocidad. Los extremos. Y con esta otra línea de trazo que tienen acá, ¿sí? Y directamente donde se cortan, tienen el centro instantáneo de rotación. De esta forma lo encuentran gráficamente. Bueno, murió. ¿Sí? Bueno, esto sería todo lo que nos quedaba por ver de la unidad número 2. Una parte de la misma clase pasada, otra clase la vemos hoy. ¿Sí? Bueno, vamos a la unidad número 3, que es la más medular ya. Entonces vamos a compartir pantallita. Vamos a la número 3. Compartamos. Profe, le hago una consulta. Mejor. ¿Existe la posibilidad de que usted nos comparta estos PDF como para poder repasarlo? ¿Seguro? ¿No lo tenés en autogestión? ¿No te fijaste ahora? No, no revisé hoy. Pensé No, que no, lo hoy había. no anduvo. Hoy yo lo dije cuando empezamos. Hoy yo lo intenté subir esta mañana y no anduvo, no andaba la autogestión. Claro, No sí, sí, anduvo en sí. toda la UTN. No anduvo porque hubo un problema de comunicación entre un servidor y qué sé yo quién, la cosa que no hubo. Y Perfecto. según ellos, Sí, sí, porque sí. yo hice el reclamo en cómputo, me dijeron que tipo 5 y pico volvió. Entonces yo cuando terminé con el otro curso, que fue cerca a las 6, no, cerca a las 7, cerca a las 19, intenté y no sé porque yo subo el material y bueno, demoraba, estaba muy pesado. Fíjate, si no lo tenés, me avisas antes de que termine la clase de hoy y yo lo vuelvo a subir, lo subo de nuevo, no hay problema. Todo lo que Filmina lo van a tener disponible en la autogestión. ¿Sí? Perfecto. Profe, sí Gracias. está el de la unidad 1 y 2, el de la 3 no está nomás. El de la 3 no está. Sí, el de la 3 no está nomás. Me engañaron como una pobre campesina, pero me dijeron en cómputo que sí, que estaba, ¿viste? Bah. Por lo menos en autogestión, no, en la V, no sé si lo No, subió a no, la no, yo V. la UV no la uso porque es peor que la autogestión, así que no se hagan problema. Ya ya mañana se lo cargo, porque hoy estaba muy cargado, entonces como son archivos medios pesaditos, por ahí no los cargo. Y cuando se vence el tiempo, no te dice que el tiempo se extinguió, directamente no te lo cargo y vos te quedás esperando. ¿Sí? Pero yo me fijé en el administrador, pero me aparece lo que cargué en el año 2007, no hay forma de filtrar. Bueno, no nos compliquemos la vida. Yo mañana se lo cargo de nuevo. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias. Ahora síganlo acá de la pantallita, síganlo del dispositivo que estén usando ahora para la clase, síganlo de acá y mañana ya para revisar, para ampliar, para guiarse para estudiar, lo van a tener en autogestión. ¿Sí? Y si mañana anda, le cargo la TI 4 por la hora. Vamos, porque ahora que lo estamos usando todos y todas, se complica. Bueno, ya lo vamos a resolver, no se hagan problemas. De cualquier forma, si alguien lo quiere tener impreso, lo tienen en la fotocopiadora, ¿no es cierto? Ahí de la facultad, la de abajo, la del pescado, ¿no es cierto? Ahí está, él tiene teléfono, no sé cómo se funciona. Si lo quieren tener impreso, si lo quieren imprimir ustedes, lo mismo. ¿Estamos? Yo mañana se lo subo a la autogestión. Eso es lo válido. ¿Sí? Lo voy a agendar para hacerlo mañana, que lo quise hacer hoy. Listo. Mañana a la mañana lo tiene. Y no se vuelve a caer.
Bueno, vamos a la segunda ley de Newton. Fíjense. Para la segunda ley de Newton, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver, ustedes ya lo vieron a esto, yo sé que lo saben, pero bueno, vamos a verlo desde otro punto de vista. Yo digo, cada vez que yo tengo, ¿no es cierto?, fuerzas distintas, ¿no es cierto?, actuando sobre una misma masa, o sobre un mismo elemento, se van a generar aceleraciones. Esas aceleraciones son proporcionales a la fuerza. Cuanto mayor es la fuerza, mayor es la aceleración que va a generar. ¿Sí? Y se ha demostrado que si yo mido la fuerza y la aceleración y hago estos cocientes, entre la fuerza 1 y qué aceleración produce, la fuerza 2, qué aceleración produce, la 3, ese cociente es una constante. Ese cociente es una constante. ¿Sí? Y bueno, yo esa constante la llamo masa. Entonces, yo acá digo directamente, paso esto multiplicando y digo que fuerza es igual a masa por aceleración. Y si yo, en vez de una sola fuerza, lo generalizo para un sistema de fuerzas, digo que la sumatoria de las fuerzas, que no es otra cosa que la resultante del sistema, es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Bueno, eso es lo que estamos acostumbrados a ver nosotros como segunda ley de Newton. Vamos a ver ahora unos vectores que son tremendamente importantes. Yo siempre le digo en cada clase qué es lo importante. Así como le dije que coordenadas polares no, esto le digo que es fundamental. ¿Sí? Es un tema de examen muy recurrente. Momento lineal, momento angular. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar primero del momento lineal. ¿Sí? Fíjense, acá tienen el dibujito, ustedes tienen la partícula de masa m, encuentran su velocidad, que es un vector tangente a la trayectoria, está aplicado en el punto este. Yo lo hice acá afuera para no confundir. Si yo multiplico por la masa, multiplico por la masa el vector velocidad, obtengo otra magnitud que voy a llamar L. ¿De qué tipo será L? ¿Escalar o vectorial? ¿Qué les parece? Si yo estoy multiplicando a un vector por un escalar, por una constante, ¿qué es? ¿No? Voy a obtener Vectorial. Vectorial. un vector proporcional, ¿no es cierto? Voy a obtener un vector. Por eso es que la dirección y el sentido de MB es paralelo, coincide con la dirección de B, pues están aplicados los dos en este punto, y es proporcional, ¿no es cierto? Es M por B. Bien, si ustedes dicen, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a la ley de Newton. La sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Y aceleración qué era? La derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces yo puedo escribir esa fórmula de esta forma, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerza es derivada con respecto al tiempo. Fíjense que la masa es constante, que sí, como es constante yo la puedo meter acá adentro. La puedo meter dentro del diferencial, porque al ser constante, saben que la constante, ustedes cuando resolvían en el práctico, ¿qué hacían? La sacaban y diferenciaban el resto, la constante no le afecta, entonces directamente podemos poner esto. Y acá le quedó M por B, que es precisamente el L, que es el momento lineal. Entonces, directamente, ¿cómo quedaría esta ecuación? Sumatoria de fuerza igual a L con el puntito, que significa derivada temporal del momento lineal. ¿Sí? Y de ahí sale el primer principio de Newton o de la dinámica. El primero, que era el principio de inercia. ¿Por qué? Porque si yo digo que si sobre un sistema, ¿no es cierto?, la resultante es cero, el sistema de fuerzas que actúa es igual a cero, ¿sí? La resultante es igual a cero, o sea, la resultante, si la sumatoria de las fuerzas se suma, se resta, me queda cero. ¿Qué significa? Que el momento, la derivada del momento lineal es igual a cero. Y para que la derivada de un elemento sea cero, ese elemento tiene que ser constante. Entonces de ahí sale el teorema de la conservación del momento lineal. O principio de inercia, que decía que si un sólido estaba en reposo, permanecía en reposo, en movimiento, se seguía moviendo con velocidad, movimiento uniforme. ¿Sí? De ahí sale. Entonces, como ustedes ven, a partir de la segunda ley, sacamos la primera ley. ¿Sí? Entonces, lo importante de esto es la conservación del momento lineal. ¿Estamos? Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Ustedes en física pero lo llamaron cantidad de movimiento.
¿sí? Pero para nosotros es lo mismo. Pero el vector lo llamamos momento lineal para que sea más fácil. ¿No era P eso? ¿No lo llamábamos P? Cantidad de movimiento P. Sí, 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 yo no sé cómo, cantidad de movimiento. Yo esta es la notación que tiene el Bill Johnston, que les repito, yo uso la misma notación para que no se confunda, ¿sí? Pero sepan que L para nosotros es momento lineal M por B, y no hay más problema. Los sistemas de unidades no se hagan problema, eso, bueno. Saben que el peso, ¿no es cierto?, lo miden en Newton, ahí tienen MB, lo miden en kilogramos por metro sobre segundo, y en el inglés directamente lo miden en libra. Bueno, esto no se hagan problema. Vamos a esto que son las ecuaciones de movimiento, que acá sí vuelve a ser importante. Esto sí, tenganlo en cuenta en el práctico. Yo creo que en el práctico trabajan simplemente con el sistema, con Newton y listo, no usan el sistema inglés. Vamos a la ecuación de movimiento, por lo menos por ahora. ¿Sí? La sumatoria de las fuerzas, volvemos a la ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Esta letra A significa vector aceleración, ¿no es cierto? Yo voy a hablar de componentes rectangulares. ¿Qué hago yo cuando hablo de componentes rectangulares? Descompongo o proyecto el vector sumatoria de fuerza, que sumatoria de fuerzas, ¿qué es? Es la resultante. Entonces, ¿cómo obtendrían esto? Bueno, Fx, Fi, Fz sería, Fx sería la sumatoria de todas las fuerzas según el eje X, o la proyección de la resultante en el eje X, que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, directamente ahí me quedaría así. I, J y K son los tres versores. Entonces, F sub X, que sería la proyección sobre el eje X por el versor Y, la proyección sobre el eje Y por el versor J, la proyección sobre el eje Z por el vector K. Y bueno, y acá que tengo, es masa por la aceleración sobre el eje X, el vector aceleración sobre el eje X por Y, el vector aceleración, y ahí está, listo. Entonces, sumatoria de Fx, MAX. MAX directamente sería en cada eje acá, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Y bueno, como la aceleración es la derivada doble, o derivada dos veces del espacio respecto al tiempo dos veces, directamente me queda m por x con los dos puntitos. Que los dos puntitos significaba doble derivada temporal, ¿sí? O derivada temporal dos veces, derivada respecto al tiempo dos veces. Derivo respecto al tiempo una vez y obtengo la velocidad. Otra vez la aceleración. Entonces estos son mx, dos puntitos, mi, bueno, acá hay como tres, pues son dos puntitos, mz, dos puntitos. Y esto sería el caso del movimiento de un proyectil, ¿no es cierto? Donde directamente ustedes tendrían solamente una componente, bueno, si lo hacen coincidir al eje Y con el vertical, ¿sí? Tendríamos directamente la única fuerza que va a actuar es el peso, ¿no es cierto? Que se opone, ¿no es cierto? Que es el que, menos omega sería la única componente. Sí, bueno, seguimos siguiendo. Tangencial y normal. Esto también es muy importante. ¿Cuáles son las dos componentes? Porque es más cómodo trabajar con tangencial y normal, ¿no? Que a lo mejor trabajar con rectangulares o polares. Entonces, bueno, directamente ustedes tienen acá la masa, saben que la tangencial, por supuesto, es tangente a la y la normal es normal. Bueno, y ustedes acá dicen, bueno, la sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la sumatoria de las fuerzas F sub t, o sea, esta sumatoria, es igual a m por A sub t. Hacer estos dos dibujitos que podrían poner tres rayitas que significa equivalente, ¿no es cierto? Igual, según la segunda ley de Newton. M por A sub t, ¿sí? Y la fuerza normal, m por A sub n. ¿Cuánto valía A sub t por lo que vimos en la clase pasada? Derivada de b con respecto de t. ¿Y cuánto varía sub n? B cuadrado sobre ρ. Era por E sub n que era el versor, ¿se acuerdan? Y bueno, entonces directamente nos queda m por b cuadrado sobre ρ. Y listo. Y ahí tendrían entonces las dos componentes tangencial y normal. Para hablar de equilibrio dinámico, bueno, lo vamos a ver primero analíticamente. Yo si tengo sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, paso masa por aceleración al otro miembro y me queda igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que yo a la resultante le tengo que restar un vector igual y opuesto que va a valer m por a. Y ahí obtienen el famoso vector de inercia que ustedes ya lo conocen, ¿no?
Si yo hago un polígono vectorial con la resultante, me va a dar 0. Acá lo tienen para dos fuerzas, nomás para simplificar. Yo tengo F1 y F2. Obtengo la resultante. Si yo agrego este vector, que es el vector de inercia, es menos MA, ¿no es cierto? Se llama vector de inercia. Y bueno, cuando yo haga la sumatoria de Fx, me va a dar 0 y de Fy me va a dar 0. Digo que el sistema está en equilibrio dinámico. Y si quiero trabajar con componente tangencial y normal, sería lo mismo. Yo tengo acá una fuerza tangencial que la equilibro con una menos m por a sub t. Tengo acá la componente normal, que como ustedes saben es centrípeta, m por a sub n, la equilibro por menos m por a sub t. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que es fácil, bueno, pero hay que verlo, hay que pensar, hay que entender y nos tenemos que ir acordando, siempre nos tenemos que ir acordando de lo que vimos antes, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, si ya entendimos bien lo que es momento lineal, vamos a pasar al otro vector que tiene particular importancia, porque también vamos a llegar a este principio, que es el principio de conservación del momento angular, que tiene muchísima importancia, sobre todo en la astronomía, que nos permitió encontrar las leyes de movimiento planetario, leyes de Kepler, todo eso que ustedes ya saben, han visto varias veces. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Sigamos con el momento angular de una partícula. ¿Qué pasa acá? Vamos a hablar primero del momento angular. ¿Cómo definimos el momento angular? Yo le dije, bueno, ya hablamos de un vector que es el momento lineal. ¿Cómo obteníamos ese vector momento lineal? Muy simple. M por velocidad. O sea, el vector velocidad, bueno, y para el momento angular tomamos el momento. ¿Sí? El vector momento angular va a ser el momento del momento. El momento del vector L, si quieren hacerlo menos trabalengua. Es el momento del vector momento lineal. R por MB. Esto significa producto vectorial. Volvamos al dibujito. Tenemos los tres ejes, el X y Z. R es el vector de posición como siempre. Tangente a la trayectoria tengo el vector MB, que forma con el vector R un ángulo φ. Entonces directamente yo digo que H0 es el producto vectorial de R por MB. Va a ser un vector perpendicular al plano formado por el vector R y el vector MB. No se olviden que estamos en el espacio. Perpendicular a ese plano. Yo lo dibujé acá. H0, R por MB. Y analíticamente lo sacan así, ¿no es cierto? El módulo de ese vector es R por MB por el seno del ángulo, que sería resolver un producto vectorial. Es el módulo de R por el módulo de MB por el seno del ángulo. Y bueno, H0 lo miden en kilogramos por metro cuadrado sobre segundo, en pie por libra sobre segundo. Esto es importante. Perpendicular al plano, R por MB. Lo que yo puedo hacer ahora es descomponer R y MB en sus componentes. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener las componentes rectangulares de H0. Yo le voy a dar bien componentes rectangulares. Polares se lo vamos a perdonar por ser ustedes. Vamos a trabajar con rectangulares. Prefiero que sepan muy bien rectangulares. ¿Sí? Y radial y transversal, que también la ven más rápido, pero vamos, estas son las más fáciles. H0, yo acá tomo, hago un determinante, es lo más fácil. Acá tomo los tres versores, y JK, X y Z, ¿qué eran? ¿Por qué me aparecen acá? Porque X y Z eran las componentes del vector posición R. Esta era la forma para hacer un producto vectorial, ¿se acuerdan? Y JK, el vector R, y acá tengo el vector MB. Yo estoy haciendo con este determinante el producto vectorial del vector R, que lo tengo en esta línea, por el vector MB, que lo tengo en esta línea. Y bueno, y acá tengo las tres componentes. Para HX, ¿qué hacíamos? HX tengo el versor I, que anulaba esta columna y esta línea. Y tenía este por este menos este por este. I por MB sub Z menos MB sub I por Z. Saco el M, factor común. Pero el HI, ¿qué hacía? El versor J anulaba esta columna y esta línea. Y ahí iba al revés. MBX por Z menos MB sub Z por X. Y para el HZ anulaba esta línea y esta columna y tenía este por este menos este por este. ¿Sí? Lo digo así para que no lo memoricen. Y bueno, si se moviera en un plano, vamos a suponer que no estamos en el espacio, sino en el plano XY, bueno, Z, la componente Z va a ser igual a 0.
Si z es igual a 0, la derivada de z con respecto al tiempo va a ser igual a 0, por lo tanto la velocidad va a ser igual a 0. Entonces, directamente, hx y hi va a ser los dos iguales a 0. ¿Sí? Directa. Y nos va a quedar solamente esta componente, que por supuesto va a estar en el eje z porque va a ser un vector perpendicular al plano xy. Como ustedes ven, analítica y gráficamente, estamos hablando lo mismo. Sí, bueno, acá hay 3 rengloncitos donde vemos en coordenadas polares. Acuérdense que, bueno, R por MB por el seno, ¿sí? Este B subtito era R por la derivada de la coordenada angular y le queda esto. Lo que sí me importa es esto. O sea, esto si no lo saben, esto sí es preocupante. Porque yo digo, bueno, H0 era el producto vectorial de R por MB. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Lo definimos así. Es el momento del vector momento lineal. Como el momento es fuerza por distancia, el vector momento lineal sería el equivalente a la fuerza y la distancia sería el vector posición, el radio R. Si yo derivo esta expresión, ambos mismos tengo. Acá la derivada de H0, respecto al tiempo significa este puntito. Como siempre hacemos, derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Derivada del primero es R derivada. Por el segundo es MB. El primero es R y MB derivado. Esta es una constante. MB derivado. La derivada de R, ¿qué era? La derivada del vector posición. Era la del vector velocidad. Entonces me queda B por MB. ¿Y la derivada del vector velocidad qué era? El vector aceleración. R por MA. Pero B y MB son paralelos. Entonces, como el producto vectorial es multiplicar por el seno de 0 es 0. Entonces esto murió. ¿Sí? O sea, 2 vectores colineales tienen producto vectorial 0, sin ninguna duda. Entonces me queda solamente MA. Pero M por A es sumatoria de fuerza. Entonces fíjense qué conclusión importante yo saco, que es esta. Que la derivada del momento angular es igual al producto de R por la sumatoria de F. Que no es otra cosa que la suma de los momentos de todas las fuerzas. ¿No es cierto? Sumatoria de F es la sumatoria de toda la fuerza. Por R sería de cada fuerza. Entonces, directamente, esta es la conclusión. Y acá sacamos el principio de conservación. Acá sacamos el principio de conservación del momento angular. Sumatoria de M con respecto al centro O, que sería esto, es igual a la derivada temporal del momento angular. La derivada temporal del momento angular, ¿sí?, directamente es igual a la sumatoria de los momentos de la fuerza respecto del centro. Y ese es el principio de conservación, ¿sí?, que es el que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa cuando la sumatoria de los momentos es igual a 0? El H0 es constante. Pero vamos a ver qué tiene que pasar, que sería fuerza central, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? ¿Me siguen, no es cierto? Como siempre decimos, duda, pregunta, contesta. Bueno, vamos a seguir un rato entonces. Bueno, acá lo tenemos en componentes radiales, ya dije que no se hagan problemas. Vamos directamente a esto que es importante. Movimiento bajo la acción de una fuerza central. Porque acá vamos a demostrar el principio que recién les comenté, que ya más o menos se dieron cuenta, de conservación del momento angular. Entonces, vamos a hablar de este tipo. ¿Qué era una fuerza central? Cuando ustedes tienen una fuerza cuya recta de acción pasa por el origen de coordenadas. Esa es una fuerza central, dirigida hacia el centro, directamente cuando la fuerza está dirigida hacia el centro. Un ejemplo, que por eso esto tiene importancia, sería nuestro sistema solar. ¿No es cierto? Que de acá sacó este muchacho Don Kepler, las famosas leyes, las leyes que conocemos como leyes de Kepler, que ahí definimos las órbitas de los planetas y todo eso, que bueno, eso nosotros no hacemos mecanismos planetarios, así que directamente yo se lo comento porque es la conclusión de la física. Bueno, ¿qué pasa en este caso? En este caso, si la resultante de la fuerza pasa por el origen, ¿qué pasa cuando quiero tomar los momentos y no tengo distancia, no hay radio? Entonces la sumatoria de los momentos es igual a 0. Y como le dije recién, para que la sumatoria de los momentos
Si la sumateo de los momentos es igual a 0, cuando yo hago esto, como esta, sumateo de los momentos es igual a h0, a la derivada de h0, si la derivada de h0 es igual a 0, ¿qué pasa con h0? Tiene que ser constante. ¿Sí? Entonces, de ahí sale el principio de conservación del momento angular. Cuando el movimiento está sometido a la acción de una fuerza central, el momento angular se mantiene constante. Y entonces, por definición, R por mb, h0 igual a constante. Porque el vector h0 era R por mb. Y bueno, recuerden que era perpendicular. Acá lo que tiene sería una aplicación. Tiene el punto, tiene la partícula P sub 0, P, mb sub 0 y mb lo tiene. Serían dos instantes de tiempo. Pero bueno, como se conserva el momento, ustedes tienen que R por mb por el seno es igual a R0 por mb sub 0 por el seno. Y de ahí donde salieron las leyes de Kepler, ¿no es cierto? Que está relacionada con la velocidad areolar. Pero bueno, para nosotros lo importante es saber definir y explicar el principio de conservación. Acá lo tienen otra vez, mr cuadrado tita derivado del h0 expresado en coordenadas radiales. Bueno, esto es igual a constante. Si yo llamo h0 el momento angular por unidad de masa, yo lo puedo hacer. Yo directamente divido h0 por la masa, me da por cada unidad de masa cuánto vale el momento angular. Entonces, bueno, directamente si yo divido acá por m, obtengo mr cuadrado tita derivado, dividido m, me queda r cuadrado tita derivado, nada más. Y h0 sobre m es igual a h minúscula, que es el momento angular por unidad de masa. Y acá lo relaciona con la velocidad areolar. Como ustedes se acordarán, diferencial de área era un medio r cuadrado diferencial de tita. La velocidad areolar directamente es diferencial de área sobre t. ¿Sí? Bueno, eso era para r cuadrado tita, que es el doble, va a ser constante. O sea que el movimiento, la conclusión de esto es que en un movimiento bajo la acción de una fuerza central, sí, la velocidad areolar se mantiene constante. Es por eso que en las leyes de Kepler, si ustedes lo han visto, no sé, si no lo han visto a mí no me debería importar mucho, para los que se acuerdan, ¿no es cierto? Cuando lo estudiamos marcamos las áreas, ¿no es cierto? Las áreas, porque eso es lo que se mantiene constante. Si no lo vieron, no importa. Y la ley de Newton, bueno, es un enunciado de una ley, ¿no es cierto? Dice que directamente la fuerza de atracción entre dos masas, una M y una M, son M y M mayúscula y M minúscula. Esto es porque él lo usó para el Sol, ¿no es cierto? M, grandote, es la masa del Sol, y este M, humildemente, M minúscula, somos nosotros que somos un humilde planeta más. Entonces, esta sería la fuerza con la que el Sol nos atrae, ¿no es cierto? Constante de gravitación, mm sobre r cuadrado. ¿Sí? Bueno, esta sería la expresión de la ley de la gravitación de Newton. Esto que tienen acá con el 66 sería el valor de G, que tampoco nos interesa. Bueno, como el peso W es igual a m por G, ¿no es cierto? Peso es masa por gravedad, directamente, sería Gm, si yo despejo masa de aquí, si la despejamos la masa de esta expresión que tenemos acá, nos va a quedar directamente Gm sobre R cuadrado. Sería la misma expresión. Me queda entonces que la masa, Gm sobre R cuadrado por M, y ahí tiene la expresión. Bueno, lo importante de esto es que sepan que existe la ley de gravitación como consecuencia de esto. Pero ya les digo, acá las preguntas se dicen, a que sepan definir el momento lineal, que sepan definir el principio de conservación del momento lineal, que sepan definir el vector h0 en dirección, magnitud, todas las cosas que vimos, valor de la velocidad, todo lo que vimos, y la conservación del momento angular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a terminar en algo que me interesa muchísimo y es que a ustedes también les va a interesar mucho porque es un trabajo práctico bastante importante, decisivo, que es principio de D'Alembert. ¿Sí? Que sería uno de los últimos temas de esta parte de mecánica racional. Y en el práctico lo trabajan bastante, entonces es interesante que lo sepan bien. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esto rapidito nomás, aceleración absoluta, ya lo vimos, la aceleración absoluta y relativa, ¿no es cierto? La aceleración absoluta de B era la suma de la absoluta de A más la relativa de B respecto de A. Y acuérdense que esta me definía lo que era la traslación y acá definíamos lo que era la rotación.
Sí, no, todo este formulario no hace falta. Vamos a la ecuación de movimiento del sólido rígido, que sí es lo que nos afecta a nosotros, nos interesa sobremanera y es lo que tienen que definir. ¿Sí? Bueno. Clase práctica y bueno, ya lo coordinamos con el ingeniero Brasca, que iba a venir ahora, pero me dice que no puede venir, y la van a tener el próximo jueves. ¿Sí? Más allá de eso, ustedes cumplan con lo que son las entregas, los trabajos, todo. Normalmente el ingeniero nos acompaña siempre un poquito así en las clases teóricas, aunque sea un rato para compartir un rato con ustedes, pero bueno, esta vez no le fue posible, así que no se hagan problema, que el jueves que viene van a tener toda la clase práctica completa. Y nosotros seguiremos con nuestra parte teórica ya el otro jueves, ¿sí? El que estamos hablando del jueves, creo que sería el 29, ¿sí? Así que bueno, estamos muy, muy bien con los tiempos, o sea que bueno, no hay problema, podemos seguir con tranquilidad, viendo todo tranquilo, despacito, porque con los tiempos andamos bien, ¿sí? Encaminándonos a nuestro parcial teórico voluntario libre, que va a ser allá en el mes de junio. Vamos a ver cómo lo vamos a tomar. Vamos a tomar con un Zoom y en ese Zoom iremos hablando. Yo les pasaré preguntas, ustedes me pasarán respuestas y bueno, ya vamos a ver cómo lo armamos. ¿Sí? Pero fundamentalmente es importante que vayan marcando lo que yo les voy diciendo de acá, ¿no es cierto? Porque la materia es muy larga, pero bueno, lo que yo les diga para el parcial, para el final, es todo lo mismo. O sea, pues rindan con quien rindan, ¿sí? Los temas son siempre los mismos. Bueno, si rinden de acá un año, que nosotros no estaremos, ni Beiro, ni yo, y bueno, el heredero natural va a ser el ingeniero Brasca, así que bueno, no van a tener problemas. Hace 15 años estamos trabajando juntos en esto, o sea, no van a tener problemas. Por eso le digo, es importante que vayan marcando los temas. Después me pregunta al final, ¿cuáles son los temas más importantes? No, ya te dije durante todo el año. Vamos a ecuación de movimiento de un sólido rígido. Fíjense, lo que yo voy a hacer acá, voy a hacer dibujitos que van a ser del punto de vista. Vamos a empezar a dibujar la segunda ley de Newton. Yo se lo digo así porque en realidad es lo que hacemos, ¿no es cierto? Ustedes tienen acá un sistema de eje, tienen las fuerzas actuando y acá tienen el centro de gravedad. ¿Y qué hago yo acá? Yo acá digo, bueno, yo acá voy a tomar, yo acá tengo el centro de gravedad, acá voy a tener un elemento que lo voy a llamar delta M sub I. Es un elemento de masa. O sea, yo voy a dividir en todos puntitos, en todas masas elementales, por eso lo llamo M sub I, ¿no es cierto? A mi sólido rígido. En todas masas elementales. Y este va a ser el centro de gravedad. ¿Sí? Este sería el vector posición de esta masa. Bien. Fíjense, acá tienen el signo igual. Qué interesante. ¿Por qué? Porque yo voy a demostrar, a través de todo lo que voy a ver acá, esta expresión. Vamos a ver cómo llegamos a eso. Fíjense, yo tengo acá un sistema G, busco sus coordenadas según el eje, según X y Z. Y acá G lo tengo directamente en el X' y prima Z', los X y Z son todos paralelos, el X' es paralelo al X, ¿sí? Forma un sistema acá con centro en G. ¿Sí? Bueno. Yo digo, bueno, vamos a tomar la sumatoria. ¿Qué dice la segunda ley de Newton en este caso? Bueno, dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Sí, si yo tomo este otro caso, bueno, yo digo que la sumatoria de la masa, de los momentos respecto al centro de gravedad es igual a el momento angular, al vector momento angular, la derivada del momento angular. Eso es lo que estudiamos recién, que la sumatoria de los momentos respecto a un punto es igual a la derivada temporal del momento angular. Lo que yo voy a hacer ahora, voy a sumar, voy a unir un poco estas cosas. Entonces yo acá, fíjense, acá lo voy a detallar un poco, todo esto que tengo acá. Recuerden que yo parto de esto, sumatoria de los momentos, bueno, pero eso sería la derivada temporal. Pero bueno, yo sé que, ¿cómo hago para sacar la sumatoria de los momentos? Bueno, el momento angular es la sumatoria para I que va de 1 a n. Recuerden que eran todas masas elementales de el radio de cada masa, que sería el R sub I, que es el que ustedes definieron ahí. ¿Sí? Esto sería el R sub I. Deriven por D sub I delta M sub I. Entonces, directamente,
ustedes acá van a tener cada uno de estos, ¿sí? El que va a ser el H sub G. ¿Por qué lo llamo prima? Porque estoy trabajando con este sistema, X' y prima Z'. ¿Vamos? Esto es R' por B sub I' por delta M sub I. ¿Sí? Bueno, pero yo sé que B sub I', o sea, la velocidad tangencial aquí es igual a la velocidad angular omega por el R sub I' de cada uno. ¿Me siguen, no es cierto? Es repasar lo que vimos antes. Es el omega por el R sub I'. Muy bien. Entonces yo acá voy a reemplazar el B sub I' por esto, por omega R sub I'. ¿Sí? Entonces voy a obtener esta formulita que tengo acá. Acá ya tengo sumatoria para I que va de A1, de R', este signo era producto vectorial, por B sub I', que era el producto vectorial de omega por R'. Entonces me queda por omega por R', delta M sub I. Bueno, yo tengo R sub I por R sub I cuadrado. Entonces voy a tener omega R sub I cuadrado delta M sub I. ¿No es cierto? O sea, acá voy a tener R por R cuadrado. Omega delta M sub I. Por supuesto que este HG es, como siempre decimos, un vector perpendicular a la placa, ¿no es cierto? Porque tiene que ser perpendicular a R, ¿sí? Tiene que ser perpendicular a R, o sea, al vector posición, y a omega R, que es la velocidad tangencial, o sea, tiene que ser perpendicular al plano este. ¿Sí? Bueno, acá tienen todo. Lo que yo les digo, acá lo tienen todo escrito. O sea, pero fíjense ahora qué pasa. Usted tiene acá la sumatoria de cada uno de los radios por cada uno de los elementos de masa. ¿Qué era? Sumatoria de radio al cuadrado por masa. Era momento de inercia. ¿No es cierto? Y como estoy acá tomando sumatorias de todo el sistema, este es el momento de inercia del sistema. Entonces, fíjense cómo se simplifica la fórmula. HG, aquí me va a quedar igual. A directamente I por omega. ¿Sí? Directamente me queda I por omega. Eso directamente, pues yo tenía omega por toda esta sumatoria. Este omega me queda, pero toda esta sumatoria es I. Entonces directamente me queda momento de inercia por omega. Y bueno, si ustedes lo derivan a esto miembro a miembro, tienen acá la derivada respecto al tiempo HG, y acá tienen esto que es constante dividido omega. La derivada de omega, ¿qué era? La derivada de una velocidad angular. ¿Qué es para ustedes? Una aceleración angular, que la llamamos alfa, ¿no es cierto? ¿Sí? Aceleración angular alfa. Entonces, directamente me queda que la derivada es igual a aceleración angular. Y acá fíjense el dibujito que yo tengo acá. Y es lo que yo quería llegar. Yo tengo en el punto G un vector que va a ser el M por A y un par que va a valer H sub G. O sea, I por alfa. Entonces yo reduzco este mismo sistema, el sistema de fuerza lo reduzco a este sistema, directamente a un vector MA aplicado en el centro de gravedad y un par HG aplicado, ¿eh? que se mueve en un plano, o sea, perpendicular a HG. O sea, este es responsable de la traslación y este de la rotación. Y eso precisamente es el principio de D'Alembert, que es el que ustedes van a manejar en el práctico, ¿no? Principio de D'Alembert. Profe, entonces, o sea, ahí todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo se traducen en una fuerza resultante y una rotación, digamos, Lo ha sobre un eje. entendido perfectamente. Acá lo tenés en el dibujito, más claro todavía. Lo ha entendido perfectamente. Todas las fuerzas que actúan sobre el sistema tienen signo igual, se reducen a un vector m por a aplicado en el centro de gravedad y un par de momento de inercia por aceleración angular. Y ese es precisamente el principio de D'Alembert, que lo van a ver en el práctico, ya te digo. Se van a trabajar en el práctico y es muy lindo la forma en que lo trabajamos en el práctico. Fíjense que es muy, muy interesante, realmente lo trabajamos muy bien en el práctico. ¿Sí? Ya lo van a ver, no sé en qué, seguramente ya en la próxima clase ya el ingeniero ya le va a adelantar bastante el práctico, ¿sí? Pero ya nos queda solamente ver momento de inercia,
que se lo podría dar ahora, pero no quiero cansarlo, porque yo sé que esto es duro. Sí, estas clases son muy conceptuales, son demasiados contenidos. Yo sé que esto es repaso de física, pero es un repaso de un punto de vista a lo mejor un poco distinto. Entonces, por ahí, yo sé que se le complica bastante la parte de mecánica racional. Y para aprobar la materia, en cualquiera de las instancias, sea parciales, sea finales, tienen que tener dominio de los dos temas. ¿Sí? Yo sé que a ustedes, tanto como a mí, nos gusta más la parte de elementos de máquina. Pero bueno, mecánica racional, yo le doy un tema de mecánica racional y dos de elementos de máquina. Pero el de mecánica racional sí o sí hay que saberlo. Y ya le he marcado cuáles son los temas fundamentales, son pocos en realidad. Conociendo muy bien la clase de hoy, ya tienen la mitad de la mitad de lo que es mecánica racional. Y mecánica racional a nivel para aprobarla, no a nivel de contenido, pero sí para aprobar en la mitad de la materia casi, porque ¿sí? Este tema sí o sí lo tienen que saber. De elemento de máquina, por ahí tenemos más elementos de defensa. ¿Sí? Si lo saben uno muy bien, peleamos otros. Y lo que pasa es que la parte mecánica racional está todo muy relacionado. Si no saben esto, no entendieron nada desde que empezamos. ¿Se dan cuenta? Bueno, espero que no sea el caso. Así que bueno, hablemos entonces de este principio de Allen, ya con esto terminamos. Bueno, directamente yo lo puedo plantear de esta forma, ¿sí? Directamente, digo, bueno, acá lo pongo, lo que hizo Dahlemer en realidad es este mismo dibujito que ustedes tienen acá, lo vamos a descomponer en los ejes, ¿sí? Directamente. Como estamos acá sobre una sección del sólido rígido, directamente dos ecuaciones de proyección. M por A sub X, que es M la masa, que es A sub X la componente de la aceleración en el eje Y. Entonces la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. La sumatoria de las fuerzas en Y es la masa por la aceleración en Y. Y acá le dice esto, que esto es lo que hacen en el práctico. Ustedes integrando esta expresión obtienen cuánto vale la sub X, la sub Y, integrando esto cuánto tiene alfa. ¿Por qué? Son tres ecuaciones de D'Alembert y hay que saber las tres ecuaciones qué significa. Esto significa que la proyección de la sumatoria de las fuerzas actuantes en el eje X es igual a la masa por la proyección de la aceleración sobre el eje X. Esto es lo mismo y esto, la sumatoria de los momentos es igual a lo que vimos recién, la derivada temporal del momento angular igual a I por alfa. Recuerden que H es momento angular, L era momento lineal. Directamente es igual a momento de inercia por alfa, que quiere alfa, aceleración angular. Dicho de otra forma, derivada de omega respecto del tiempo. Todo eso lo tienen acá aclarado. A X y A Y son componentes de la aceleración del centro de masa G, ¿sí? A X y A Y, y la aceleración angular es alfa, la aceleración angular, que es derivada de omega con respecto al tiempo. Entonces, D'Alembert me resumió todo en este dibujito y en estas tres formulitas. Lo que tiene acá es simplemente la explicación para llegar, ¿no es cierto? Que ahí es como lo vieron, así es como lo vieron en física. Ustedes toman un elemento del m sub b, lo multiplican por la aceleración de cada uno de estos elementos y dicen que las fuerzas exteriores que actúan sobre un sólido rígido son equivalentes a un sistema de vectores del TMI a sub i, formado por la unidad elemental de masa y la aceleración de ese elemento, ¿sí? De todas las partículas. Decían que las fuerzas exteriores que actúan serían las fuerzas interiores que lo equilibran. Y bueno, ya está. Eso es lo que dijo D'Alembert. Para nosotros son estas tres ecuaciones. F sub X, M a sub X, F sub I, M a sub I, M sub G, sumatoria del momento de repetaje, igual al momento de inercia por aceleración angular. Y como muy bien ustedes solitos se dieron cuenta, es esto, ¿no es cierto? En el centro de gravedad, un vector que es igual a m por a, siendo a el vector de aceleración. ¿De quién? Del centro de gravedad. Y un par que vale i por alfa. Entonces acá están las dos posibilidades extremas. ¿Qué pasa si la aceleración angular es igual a cero? Aceleración igual a cero.
quiere decir que la derivada de omega Pero es- con respecto al t es igual a cero, o sea que omega es constante, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces directamente, si esto es cero, directamente hay solamente una traslación, ¿no? Que sería este caso. Me queda solamente este vector, que lo único que hay es una traslación del sólido. ¿Sí? No habría rotación. ¿Estamos? Sumatoria de la fuerza equivale a MA fijo a G. La resultante vale por G. Al no haber sumatoria del momento, murió el par, ¿no? Y si yo ahora tuviera el otro caso, ¿sí? Que la aceleración fuera igual a cero, la aceleración del centro de gravedad fue igual a cero, ¿qué significa? Que directamente me queda solamente el par. Entonces acá estaría hablando de una traslación pura y acá de una rotación central. Central porque es alrededor del centro de gravedad. Por supuesto que el eje de giro va a ser una línea, un eje perpendicular al plano este que estoy considerando y que pasa por el centro de gravedad. Acá actúa solamente un par, porque si A es igual a cero, la masa por cero es cero. O sea, este vector murió. Me queda solamente el par y por A. Y acá el que muere es el par. Me queda solamente m por A. Acá estoy hablando de una traslación pura y acá de una rotación central. ¿Por qué central? Ahí están las preguntas de examen. Porque es alrededor del centro de gravedad. ¿Sí? Bueno, ya dejamos para la próxima clase, para aclarar cualquier duda que hayan tenido sobre esta clase o las anteriores, y ya directamente la próxima ya entramos a ver momento de inercia de masas. Vamos a aprender a transformar el momento de inercia de superficies, que ustedes tienen todas las tablas que ya conocen, que ya manejan, en momento de inercia de masas, pues estamos hablando de sólidos rígidos, y esa es la diferencia que tenemos nosotros, la mecánica racional. Entonces ahí tenemos algunos ejemplitos. Toda esta clase, como la ven acá, es cortito, esto será media horita. Entonces, aunque sea un rato, vamos a hablar de ya la unidad número 4. Entonces yo mañana le voy a subir las dos, que ya sería directamente la primera unidad de elemento de máquina, que vamos a empezar a hablar de chavetas. Que como siempre, empezamos por lo más fácil. ¿Sí? Y terminamos allá Profesor, por engranaje, que ya es más complicado. ¿Sí? profesor, dos Sí, claro. consultas. Escúcheme. ¿Cuándo sería la fecha del examen de ahora? Bueno, no sé el del práctico. El nuestro va a ser alrededor de mediados de junio, ¿sí? Todavía no está definido porque vamos a manejar un poquito con el ingeniero Braja para ponernos de acuerdo. Un jueves van a tener el del práctico y otro jueves el del teórico, indistintamente. Puede ser antes, después, lo que no va a ser es simultáneo, ¿no es cierto? Un jueves tenemos uno, otro jueves tenemos otro. No importa que yo le tome antes el teórico. Usted sabe que la condición inexorable para lograr la aprobación directa es lograr la promoción de práctico. Que la promoción de práctico implica tener promedio de 7 o más en los dos parciales. Promedio de 7 no, 7 o más en los dos parciales, ¿no es cierto? No promedio, 7 o más en los dos parciales prácticos, cumplir, o sea, aprobar todos los trabajos prácticos, más los trabajos especiales que le va a pedir el ingeniero, más los trabajos integradores prácticos. Él decide, una vez que él me pasa a mí la lista de los alumnos que tienen aprobación, o que tienen promoción de práctico, yo veo qué pasó, cómo se desempeñaron en los parciales teóricos, que son totalmente libres y voluntarios, lo hace quien quiere. ¿Estamos? Los que logren 7 o más en cada parcial teórico, habiendo logrado ya la aprobación, promocionan la materia. ¿Estamos? ¿Y Mediados eso de que junio, entonces, es eso el es teórico. oral? Ese Zoom. examen, Bueno, no sé de ¿qué? acá a noviembre en qué vamos a terminar, ni si vamos a estar, si todavía puede hacer Zoom, pero bueno, de estar todos los que estamos, sí, sí, yo lo hago por Zoom, sí, sí, Está bien, sí, está bien. individual, sí, individual por Zoom, o sea, nos juntamos un ratito ahí, unas preguntitas y listo. ¿Estamos? Bien. No sé, eran dos dudas las que tenías, ¿cuál es la otra? No, no, creo que Ah, me las respondió ¿listo? todas juntas. Se me Ah, adelantó. listo, así se habla, así me gusta. Va, Está eso es bien. eficiencia. Va, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta, algo que quieran comentar, algún aporte, lo que ustedes quieran? Está abierta la posibilidad. Saben que esto no termina ahora, tienen la posibilidad de seguir comunicándose por nuestro grupito, por nuestro grupo de WhatsApp o a través de mail directamente. ¿Sí? Siempre lo que sea teórico yo se lo voy a responder, con todo gusto. ¿No hay más nada? No, todo Bueno, claro, profe. Muchas gracias. sí.
Sí, sí, la idea es darle las clases así tranquilito, digo, por eso no perdemos tiempo, le metemos y bueno, yo sé lo que vale el tiempo de ustedes y bueno, yo sé que esto no es lo ideal, pero bueno, para la clase yo creo que mayores problemas no tenemos. El año pasado logramos muy buenos resultados, le aseguro. ¿Sí? Así que no hay problema. Bueno, jóvenes, los despido entonces hasta la próxima clase teórica, que será de acá a 14 días.